En el segmento anterior destacamos los factores de contextualización de la descentralización en el Estado colombiano. Recordemos algunos de los factores que desarrollamos. Afirmamos que la descentralización en Colombia coincide con un componente de orden historiográfico, en el que, finalizado el Frente Nacional y hasta 1991, las culturas administrativas en el Estado colombiano registraron profundos niveles de caotización y desbalance administrativo. Y que en este contexto la descentralización se configuró como la estrategia de corrección del papel de la administración pública en la totalidad territorial del Estado colombiano. Una especie de modernización administrativa. En un segundo orden, afirmamos que lo administrativo se fortaleció en teoría administrativa y en los mecanismos constitucionales por cuanto la descentralización fiscal, la descentralización administrativa y la descentralización política configuraron en teoría administrativa mecanismos correctivos para modernizar el Estado colombiano en el nivel territorial. En un tercer nivel de contextualización sobre la descentralización. En el marco de nuestro módulo afirmamos que la descentralización reinventó el concepto de territorio por cuanto estructuró entidades territoriales con descentralización y autonomía. Culminamos el primer segmento o video con la pregunta: ¿la descentralización impactó en Colombia al punto de confirmar eficacia de las entidades territoriales en materias fundamentales de organización territorial, estructura y redistribución fiscal e impacto de la descentralización administrativa? Planteamos algunos niveles de respuestas en los que confirmamos que la descentralización se ha quedado plegada al modelo de autonomía administrativa, pero no ha logrado desatar con indicadores sociales y territoriales efectivos niveles de aplicabilidad de la descentralización en el Estado colombiano desde 1991 hacia las décadas que transcurren. Luego de esta contextualización, incursionemos en 5 dicotomías o contradicciones que justifican desde el derecho público y desde la política pública la lentificación de la descentralización en el Estado colombiano actualmente. La primera dicotomía se denomina de burocracias disfuncionales. En 1991 en Colombia la reforma constitucional, vigorosa en su estructura teórica, administrativa y constitucional, indicó que efectivamente se instalaría en el territorio colombiano un modelo de actualización fiscal que lograría la modernización del Estado colombiano. Sin embargo, el modelo de descentralización no coincidió con la actualización de la burocracia administrativa y pública en el Estado colombiano. Nótese que en esta primera dicotomía o contradicción, el modelo de la descentralización no coincidió con el surgimiento de burocracias expertas que lograran implementar en los niveles territoriales del Estado la autonomía como eje connatural del modelo de la descentralización. En esta dicotomía observaremos que el fin constitucional del modelo descentralizador no logró actualizaciones por cuanto la burocracia institucional del Estado colombiano, ayer y ahora,
no disfruta de actualizaciones contundentes en temas de administración pública, nueva gestión pública y mecanismos de política pública. De esta dicotomía destacaremos que las políticas públicas lograrán gradual y temporalmente implementar a nivel territorial el modelo de la descentralización solo si la política pública y la descentralización aplican territorialmente los ciclos decisionales, los modelos de acción pública y las agendas públicas en sentido estricto. Vamos a la segunda dicotomía o contradicción que no logró la implementación pertinente de la descentralización y sus autonomías en el Estado colombiano. Esta dicotomía se denomina de las reformas administrativas constantes. El Estado colombiano y sus burocracias funcionales instaladas en el Parlamento y en el sistema presidencial han logrado explicar que la descentralización funcionará en la medida en que cada vez se implemente una y otra y sucesivas nuevas reformas administrativas. Usted desde su formación de pregrado en Derecho y desde su formación de especialistas en Derecho Administrativo conocen que en el Estado colombiano las reformas administrativas coinciden con periodos de máximo 5 años. Reformas administrativas que tocan interna y externamente los elementos del sector público, esto es, reformas administrativas de los departamentos administrativos, reformas administrativas ministeriales, reformas administrativas de los entes y organismos gubernamentales de entidad territorial y de orden descentralizado, reformas administrativas de las entidades de los servicios públicos, reformas administrativas de las entidades reguladoras de los servicios públicos en el Estado colombiano. Estas reformas administrativas no logran culminar satisfactoriamente con indicadores de apropiación territorial cuando ya están superadas por una nueva reforma administrativa. En esta dicotomía encontraremos en consecuencia que la descentralización en Colombia no ha logrado disfrutar de periodos de tiempo satisfactorios para implementarse, para evaluarse y para implementar indicadores de impacto estatal. En este contexto pudiéramos afirmar en consecuencia que las políticas públicas tienen un objetivo estratégico: lograr que la superación de esta dicotomía se logre por la vía de políticas públicas y agendas públicas que implementen en cada una de las entidades territoriales del Estado colombiano la descentralización como principio y como acción de la autonomía administrativa, de la autonomía política y de la autonomía fiscal. Vamos a la tercera dicotomía o contradicción que no ha facilitado la implementabilidad de la descentralización en Colombia. Esta dicotomía se denomina del modelo con excesiva confianza formal. Obsérvese que en esta dicotomía el modelo descentralizador instalado en el imaginario constitucional de la reforma constitucional de 1991 se ha quedado en los contenidos del modelo, es decir, en los protocolos, en los controles, en los poderes, en los regímenes y en las políticas en sentido formal. Es decir, la descentralización en Colombia en esta tercera dicotomía no logró superar la confianza excesiva en el modelo en sentido teórico, en sentido
formal en sentido técnico, pero simultáneamente no logró incursionar en territorios concretos de la esfera pública y del Estado municipal y del Estado sectorial en Colombia. Nótese en consecuencia que el exceso de confianza en el modelo descentralizador se ha quedado en el contenido técnico del modelo, pero el modelo no logró avanzar hacia ámbitos territoriales con indicadores hacia la eficacia administrativa. Un corolario natural de esta dicotomía es la clasificación de los municipios colombianos por categorías de primera a sexta, indicando que la precarización fiscal, la precarización administrativa y la precarización política son fundamentos de la vida cotidiana en lo administrativo de los municipios colombianos. Esto es, demostrándose que, entre tanto, la precarización fiscal, los municipios no lograron implementar modelo de descentralización hacia la autonomía con fines de exaltación de nuevas culturas administrativas que evitarían que un alto porcentaje de los municipios colombianos estén instalados en municipios de quinta y sexta categoría. Aquí la política pública tiene un carácter remedial estratégico, consistente en afirmar que si el modelo de autonomía descentralizador logra vincularse con ciclos decisionales de la política pública y con agendas públicas, rápidamente el Estado colombiano avanzaría hacia niveles de descentralización con indicadores territoriales eficaces y contundentes. La cuarta dicotomía o contradicción que no logró facilitar la implementación de la descentralización en Colombia se denomina de la modernización tardía. El modelo de descentralización en Colombia postuló la modernización entendida como la eficacia en la toma de decisiones de la gerencia pública. Nótese que en Colombia la Carta Iberoamericana de la Función Pública, documento fundamental para explicar el rol de la administración pública en el Estado colombiano, no ha logrado implementarse en su totalidad. Por lo tanto, la modernización administrativa en Colombia es tardía. El modelo de descentralización hacia la modernización ha tardado en su aplicabilidad, por cuanto los criterios de gerencialismo hacia la eficacia, actualización fiscal, fortalecimiento administrativo de los funcionarios, no ha logrado incursionar con impacto medible en los municipios del Estado colombiano. En consecuencia, la modernización tardía ha evitado gradualmente que la descentralización incursione en los municipios colombianos. El papel de las políticas públicas y de las agendas públicas en esta dicotomía consistirá en retirarle a la modernización su carácter de tardío o lento y en su lugar acelerar gradualmente la implementabilidad de políticas y agendas que logren modernizar los municipios colombianos sobre la base de autonomías aplicadas en lo fiscal, en lo administrativo, en lo político, con indicadores que demuestren efectivamente que la toma de decisiones en Colombia se enfoca hacia la descentralización y no hacia las expectativas de los gobiernos y de los gobernantes a nivel municipal. La quinta dicotomía o contradicción que ha retrasado la implementación de la descentralización en Colombia se denomina de la transición de la administración pública hacia la nueva gestión pública. En esta dicotomía encontraremos que la descentralización en Colombia
se ha quedado instalada en los marcos de la administración pública. Esto es, en los niveles de la aplicabilidad de normas administrativas en lo fiscal, en lo presupuestal y en lo relativo al desarrollo territorial. En esta medida, la administración pública, con su enfoque solo de cumplimiento de las normas administrativas, no ha logrado que la descentralización incursione con eficacia en las entidades territoriales. ¿Qué se deriva de allí? Administraciones públicas, municipales y sectoriales profundamente formales, lentificadas y, en consecuencia, descentralización en la teoría y la formalidad administrativa. ¿Qué papel juegan aquí las políticas públicas y las agendas públicas? Lograr que la nueva gestión pública, es decir, la combinación de factores administrativos con tecnologías modernizadas de orden administrativo, se constituyan en el nuevo eje caracterizador del ejercicio de las funciones públicas, de los gobiernos, de los funcionarios y de los planes de desarrollo. En esta dicotomía lograremos observar la superación de sus efectos solo en la medida en que las políticas públicas y las agendas públicas implementen ciclos y frecuencias decisionales que logren gradualmente pasar de la administración pública tradicional y convencional hacia la nueva gestión pública como criterio de modernización basado en tecnologías administrativas que mejoran la relación de la esfera pública con el Estado y con la ciudadanía en términos de políticas y agendas hacia el desarrollo local y territorial.